Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, esta semana quisiéramos poder pensar un poquito y también en función a el hecho de que, bueno, ya estamos en esa época del año donde está este gran evento en nuestra ciudad, Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro. Entonces, se nos ocurrió que sería interesante poder hablar acerca de los hábitos de lectura y el aprendizaje. Creo que recientemente se ha puesto, recientemente entre comillas, ya es difícil de pronto hablar de recientemente o de los últimos años porque abarca una buena cantidad de ellos, pero pienso que se ha puesto de pronto de moda eh, la cuestión de el leer como algo positivo, ¿no? Y en efecto, bueno, puede llegar a tener muchos aspectos positivos, pero también pienso que es interesante poder reflexionarlo un poquito más a fondo. Usualmente las cosas cuando se ponen de moda suele haber un efecto ahí un poco perturbador y es que cuando algo se pone de moda tiende a veces, muchas veces, a empobrecerse de alguna manera, tiende a distorsionarse también e incluso por ahí muchas veces se utiliza la palabra vulgar como algo despectivo. Vulgar en realidad va en relación al vulgo, ¿no? A que es algo que proviene del vulgo o que se manifiesta en el vulgo. No es nada que per se tendría que ser despectivo, pero por alguna razón se utiliza de esta manera y en verdad muchas veces las cosas cuando o se hace popular, es lo mismo, ¿no? Se vuelve como parte del pópulo. Cuando algo se hace muy popular, justamente cuando algo se pone de moda, puede tender a vulgarizarse de la manera no deseada, no de esta manera natural, de esta manera que nos estaríamos refiriendo simplemente a que se difunde entre el vulgo, que se difunde entre todas las personas o la mayoría de las personas, sino que puede llegar verdaderamente a empobrecerse. ¿A qué me refiero con esto? Vamos tomando algunos ejemplos de la vida cotidiana. De pronto hay ciertos términos que corresponden a alguna línea teórica en particular. Podemos hablar desde la física, podemos hablar desde la psicología en general, ya no hablemos de una rama específica de la psicología. Podemos hablar prácticamente de cualquier ciencia, es más, de algunas estadísticas o estudios que se realicen en laboratorio, ¿no? Sobre biología, sobre cualquier ciencia natural que te guste. Algunos de estos conceptos pueden ser extraídos y de manera aislada, en el sentido de que deja de estar contextualizado con todo lo que rodea a esa línea teórica, se utiliza como estandarte de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, que ni siquiera iba dirigido hacia allá esta investigación, ni nada, pero suena a algo que se puede fácilmente pegar, que las personas podrían repetir una y otra vez, etcétera. Y esto de pronto nos vamos encontrando con algunos datos científicos, entre comillas, acerca de, bueno, transmutación de moléculas de agua y de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que en muchas ocasiones este tránsito de información, más bien de datos, para ser más específica, nos desinforma en lugar de informarnos. No solamente nos deja en ceros, a lo mejor, si estábamos en ceros en el conocimiento de X materia, sino que además nos deja pensando que
tenemos un conocimiento veraz acerca de algo que está totalmente fuera de la realidad que acontece a esa teoría o que acontece en sí, en realidad. Y esto, bueno, pues yo creo que si hay algo más peligroso que estar desinformado, es estar mal informado, ¿no? Y creo que sí es algo más peligroso que no saber acerca de algo. Muchas veces te he comentado cómo en cualquier campo, entre más conocimiento tengas, se trate del campo personal, se trate del campo de lo que quieras, hasta algo práctico, vámonos saliendo un poquito de la psicología, si es cibernético, si es de tu auto, de lo que sea. Si tú tienes conocimiento, va a ser muy difícil que te hagan trampa, pero esto hay un peligro en no tener conocimiento sobre algunas cosas, pero tener una idea equivocada es todavía más peligroso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos esta idea. Volvemos. Estaba comentando un poco de este fenómeno, ¿no? Esta puesta que se pone de moda esta como campaña parece de leer y se asume que se trata de leer absolutamente cualquier cosa. Hace un momento, antes del corte, estaba comentando a propósito del peligro, más allá de estar desinformado, el peligro de estar mal informado sobre algo. Porque si yo no tengo conocimiento acerca de determinada materia, probablemente voy a echar unos pasos para atrás cuando se trate de eso, para observar, para discernir. A lo mejor esto me va a llevar a investigar realmente, o al menos no voy a tratar de intervenir cuando se trate de alguna materia que yo no domino. Pero si yo creo, porque está en algún libro que he visto que domino determinada materia, entonces es muy probable que intente entrar en acción y hacerlo sin ningún parámetro real acerca de lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas? Y esto en muchos ámbitos de la vida aparece muy natural para las personas, sobre todo en lo que atañe a la psicología. Por ahí se dice, bueno, como todos tenemos sentimientos, como todos llegamos a tener angustias, como todos llegamos a pasar por diversos estados de ánimo, de pronto nos asumimos expertos en esta materia, ¿no? Porque lo hemos vivido. Y en muchas ocasiones es muy natural que las personas suelan dar consejos, ¿no? a los demás, como en el ámbito de la vida personal. Sin embargo, esto se puede ir extendiendo a otros terrenos, ¿no? Por ahí de pronto, a lo mejor alguien de ustedes que nos están escuchando, de pronto ante algún malestar, les ha llegado algún conocido, alguna amiga, algún amigo, o un tercero, ¿no? Un conocido de alguien más, a sugerirte. En algún momento se puso de moda, por ejemplo, la orinoterapia, ¿no? Bueno, todo lo que tienes que hacer es comer X cantidad de cosas y entonces ya está purificado tu cuerpo y después de eso bebes. Y decimos, bueno, esto evidentemente no cualquier persona que lea acerca de esto, de estas cuestiones, se lo va a creer. Y además, de entre esa población de personas que sí lo creyeron, todavía sería más reducida aún la cantidad de personas que tendría el temple de sugerírselo a alguien o de hacerlo, ¿no? Pero aún así existe. Y esto, si llega como un consejo, bueno, pues puede
caer también en la capacidad de discernir de quien lo escucha, ¿no? De quien escucha esta recomendación. Sin embargo, comienzan a nacer también nuevas formas, no me atrevería a llamarlas terapéuticas, y no únicamente en el ámbito psicológico, sino también en cuanto al cuerpo. Pero bueno, se hacen llamar terapias, ¿no? Así como la orinoterapia, se hacen llamar terapias, y no se me ocurre de qué otra manera puedo llamarlas al aire. Pero empiezan a surgir como este fenómeno y se empiezan a dispersar de tal manera que ya no aparecen como el consejo de la amiga o de la tía o de alguien que lo vio por ahí en un escrito, sino que ya aparecen con un rigor que aparenta mucho más seriedad, ¿no? Y que ya hay personas que te pueden decir incluso que estarías muy mal si envenenases tu cuerpo con medicamentos alópatas, y que lo que deberías de hacer realmente, y te lo dicen con un consultorio montado y un título por ahí que les imprimieron en algún curso de algo, ¿no? Que también se sustenta con esa literatura. Que se sustenta en esta cantidad de desinformación, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Aquí es en donde empezamos a ver cómo este peligro se va verdaderamente magnificando, ¿no? Como esta que puede parecer quizás un método de mercadotecnia, simplemente porque lamentablemente vende mucho cierto tipo de literatura, que puede parecer algo más inocente entre comillas, porque ya que hablamos de mercadotecnia no me parece muy inocente que digamos, o la creencia de alguien que decidió ponerlo ahí en algún libro, se va cobrando unas magnitudes verdaderamente espeluznantes. Sí, es muy interesante cómo hemos visto una cierta transición, y más bien como una vulgarización alrededor de las editoriales, ¿no? Digamos como de la capacidad de publicar un libro. Si usted se traslada a los primeros años de la imprenta, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de que era un privilegio de pocos, ¿no? Cuando organizar un libro, realmente hacer una impresión de un libro, un tiraje de 100 ejemplares, ¿no? Era, bueno, en ese momento la cosa más moderna, pero aún así quedaba todavía lejos de las personas que querían publicar pues de cualquier cosa, ¿no? Nos podríamos imaginar cómo eran estos primeros temas que se iban seleccionando, y ya desde ahí nos podemos dar una idea de cómo es que puede llegar a funcionar este tipo de difusión de información. Imagínese, si usted fuera el encargado de poner en orden, si usted hubiera sido el inventor de la imprenta, si usted tuviera en sus manos una de esas primeras imprentas y se le acercaran un montón de personas eruditas en sus áreas, ¿usted a qué persona pondría primero en la lista para imprimir su libro? ¿Usted cuál sería el primer libro que imprimiría? Nos podemos poner muy idealistas, ¿no? No, bueno, pues una persona que tenga texto, que plasme sus conocimientos de medicina, ¿no? Bueno, una persona que plasme sus conocimientos de literatura. Pero si nos ponemos un poco más realistas, vamos a pensar el que venda más. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Esto a final de cuentas fue una inversión para mí, ¿no? Y yo tengo que sacar un beneficio de esto. Y principalmente eso va a ser, digamos, como el motor de la industria, en cualquier sentido que usted lo busque, ¿no? En cualquier sentido que usted vea. Si lo piensa también desde las farmacéuticas, ¿cuáles son las enfermedades que van obteniendo mayor beneficio de la investigación? Yo no podría decir por las enfermedades más comunes. No hace mucho estaba esta tendencia ahí en internet de echarse un cubetazo de agua fría y donar dinero para la esclerosis lateral, me parece que era. Que uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué enfermedad es esa? Bueno, pues es una enfermedad que va destruyendo las capacidades motoras de las personas. Pero si usted se pone a buscar cuántas personas padecen de esa enfermedad, le va a parecer minúsculo, y era parte de la idea de la campaña.
que aunque fuera una enfermedad que sufrían muy pocos, es una enfermedad terrible y que también merecía nuestra atención. Si nos ponemos a ver la cantidad de dinero que se va invirtiendo, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? O cáncer de próstata o cáncer de mama, vamos a ver que tenemos el Día Nacional del Cáncer de Mama, que tenemos, y es exactamente lo mismo para todo lo que usted guste. ¿Por qué no hay todavía medicinas para estas enfermedades tan raras? Pues porque casi nadie las tiene. Y lo mismo sucede con los libros. Y eso ya nos va dando una idea de cuál es la necesidad de publicar ciertos materiales. ¿Usted qué piensa que se va a publicar más rápido? Un libro de conocimiento especializado. Le puedo decir que ya hace años que salí de mi especialidad. Y en esos entonces en la especialidad, en ese momento tuve que estudiar libros con fotocopias, porque esos libros se trajeron en algún momento aquí en nuestro país. Alguien tuvo la audacia de sacar fotocopias porque si no, no lo hubiéramos conocido. Y año con año es ir y visitar las ferias, ir a visitar las librerías y no llegan. No llegan esos libros. Y uno puede decir, bueno, ¿pero por qué? También vamos a ver que no son libros que tienen nuevos tirajes, que no tienen nuevas ediciones. Entonces uno se encuentra, es una edición del 1967. Pero no son populares. Pero no son populares. Y ahorita dese una vuelta y fíjese cuántos libros de chistes va a encontrar. ¿No? Es una cosa que llama la atención, pero que también nos da una perspectiva de pensar que no todo lo que se escribe en un libro es lo mejor que podríamos estar escuchando. No es la mejor información que podríamos tener. De todas maneras tenemos que pasarle un filtro y ese es el filtro de nuestro sentido común, así que hay que agudizarlo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los hábitos de lectura y de aprendizaje. Entonces, bueno, ya en los primeros cortes hemos estado comentando, no cualquier cosa que esté impresa en un libro es un material valioso, ni tampoco es un material que tenga, de hecho, algún tipo de fundamento, y por lo tanto esto nos pone frente a la necesidad de discernir qué es lo que nos vamos a llevar a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que con qué vamos a alimentar nuestra cabeza? Y sobre todo, yo, bueno, soy a veces me arrepiento de hacerlo, en verdad, pero me cuesta mucho trabajo de pronto asumir que algo no vale la pena de entrada, ¿no? Y en muchas ocasiones he caído en decir, bueno, a lo mejor soy prejuiciosa, vamos dándole una oportunidad, y vamos viendo de qué se trata, ¿no? Y entonces me pongo ahí a buscar en qué lugar, seguramente en alguna parte, de verdad está fundamentado en algo o está planteando una idea clara, y me he dado unas arrepentidas tremendas después de eso, porque es como escuchar música demasiado alto durante un buen rato y quedar aturdido y hastiado, pero bueno, pienso que aún así también es un hábito que podríamos tener, ¿no? Si vamos descartando de entrada todo lo que está alrededor, en algún momento, muy temprano, en mi educación tuve un profesor que comentó algo que a mí se me quedó y me pareció muy acertado. No sé si él estaba citando a alguien más, pero él decía que si uno tiene la intención de probar una teoría o de probar un punto, su propio punto de vista, entonces antes tendría que intentar refutarlo por todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una línea de pensamiento
y vamos moviéndonos única y exclusivamente por esa línea de pensamiento, asumiendo que todo lo demás está equivocado, pues corremos el riesgo a ir como con estos, no sé cómo se llaman, estos que les ponen a los caballos para andar en la ciudad, a los costados de los ojos, ¿no? Para que no vean más que hacia el frente y punto, y no vean absolutamente nada más. Entonces corremos el riesgo verdaderamente de cerrar nuestro propio panorama, ¿no? Y de volvernos... bueno, pues de acortar nuestra capacidad de comprender muchas cosas. Entonces, antes, decía él, tenemos que intentar refutarlo por todos los medios, y al intentar refutarlo, indudablemente vamos a toparnos, si es que existe de verdad, algún argumento que no nos permita refutarlo. De no ser así, a lo mejor en esa búsqueda nos damos cuenta de que realmente estábamos equivocados, de que realmente no era por ahí y que hay otros caminos distintos. Y esto es muy valioso porque esto nos nutre aún más, ¿no? Entonces, pienso que puede ser un hábito también constructivo no dar como pulgar arriba, pulgar abajo antes de... Pienso que a veces sí es necesario pues abrir ese lugar a dudas, pero antes tendríamos que discernir, tener esta capacidad de discernir, ¿no? A veces vemos a las personas o a algunas personas idealizadas, y hay situaciones, personas, países incluso, a los que vemos hacia arriba. Lo digo en general porque alguien tendrá a una persona, quizás alguien tendrá a un país, alguien, hasta las marcas, ¿no? Que vemos hacia arriba y que asumimos que cualquier cosa que enuncien es valiosa, y como que nos agachamos ante eso. Sobre todo aquí tenemos esta tendencia a pensar que, por ejemplo, lo extranjero es bueno porque es extranjero, punto. Entonces, si lo dice alguien con algún acento distinto al mío, entonces seguro que es alguien inteligente, seguro que es alguien que sabe lo que está hablando. Y este tipo de cosas también ocurre con los libros, ¿no? Si está en un libro, entonces de pronto nos encogemos y decimos, bueno, es que debe de ser cierto. No, muy probablemente no. Y muy probablemente no, por esta misma situación que le estaba hablando en el bloque anterior. No hay digamos que no hay un compromiso con el informar, no hay un compromiso de empresa para hacer este tipo de cosas. Y es muy posible que haya por ahí algunas editoriales que sí justamente tengan ese compromiso. Pero si uno se pone a ver el mar de casas editoriales que hay y el mar de contenido que nos proporcionan, realmente sería un pensamiento infantil imaginarnos que hay una selección de material por especialistas para cada libro que se puede publicar, ¿no? Simplemente se van buscando credenciales, se va buscando credibilidad, se hace una edición, porque esa es otra cosa muy, muy interesante de los libros, ¿no? Cuando son libros que van como más hacia un público general, hay una edición, ¿no? Y una edición que no tiene mucho que ver con el autor, sino con cómo se van planteando las ideas, y eso cambia totalmente a veces el contenido de los libros. Es interesante, por ejemplo, textos especializados de psicología, muchas veces uno los puede encontrar ilegibles porque así como lo escribió el autor, alguien le dio una limpiadita y lo subió. Pero ni por párrafos lo sé. Pero ni por párrafos, es una cosa imposible. Pero fíjese ahí en el riesgo en el que podríamos caer. Si alguien lo acomoda, lo va a acomodar como le entendió. Y si lo acomoda como le entendió, ya despedazó la idea, ¿no? Entonces se tiene que ser fiel hacia el contenido. Y si más en los doblajes. Si en los doblajes y en la traducción se pierden cosas, imagínese en la edición de la información y de alguien que efectivamente no es el mismo que tuvo la idea, ¿sí ven? No es el que está transmitiendo sus ideas. Entonces nos vamos a dar de topes a veces con contenido muy especializado, porque la persona igual era un erudito pero no sabía escribir, y nos damos de topes intentando entender qué fue lo que nos explicó. Pero esto vale más que leer una edición,
porque es increíble a veces cómo hay personas que se toman la libertad de hacer estas decisiones y se hace algo imposible de aprender, ¿no? Porque uno ve el texto original y luego ve la edición de fulano de tal y es otro libro que ya uno podría decir hasta se lo inventó, ¿no? Pero entonces imagínense, si están esas complicaciones a la hora de hacer esta selección de información, pues ya todavía hasta podríamos hablar de que no es por mala leche, sino por el mundo de información que tienen para publicar. Es lo mismo que nos podemos encontrar con las noticias, y es que es una tristeza. Es una tristeza ver como este lado del mundo, este lado de la realidad, porque se pone un tanto gris. Hasta podríamos sonar pesimistas. ¿Qué es lo que se va a informar, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir en los medios principales de comunicación? Pues va a salir lo que sea por conveniencia mejor que salga. ¿Por qué? Porque también hay un tiempo limitado, porque también hay un costo de las transmisiones de ideas, y ese es el contenido que se edita y se ofrece. No va a salir todo. Definitivamente no vamos a ver la nota roja, por ejemplo, en un noticiero de las 10 de la noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque tampoco es justamente la información que se da. Pero la veracidad de la nota roja tampoco la vamos a encontrar en ciertas noticias. ¿Por qué? Porque también lleva un filtro. Y esto, si lo extrapolamos, si lo podemos pensar alrededor de la literatura, nos va a dar una idea de que no porque venga en un libro es buena información. Eso es un mito que tendríamos que arrasar totalmente. ¿Por qué? Porque nos va abriendo un nuevo camino para la ignorancia, que es la ignorancia leyendo, ¿no? Es porque uno dice... ignorancia con bandera de intelectualidad. Es un absurdo, porque entonces, fíjese nada más en el engaño que caemos. Leemos, y como pensamos que leemos, pensamos que sabemos, ¿no? Más bien como leemos, pensamos que sabemos, pero no sabemos nada. Nada, ¿por qué? Porque fue una ignorancia inducida. fue una ignorancia por elección y con acción. Entonces, es una cosa que una vez más tendríamos que entender con un criterio muy específico. Y ahí hay que entender que no todo lo que esté escrito vale la pena. Y hay cosas que ni siquiera valdrían la pena leer, ¿no? Ni siquiera para gastarnos nuestro tiempo en eso. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de los hábitos de lectura y aprendizaje. Estaremos hablando acerca de esto durante esta semana de la FIL. Y antes de continuar con el tema, tenemos por aquí una participación de Ana María Moreno. Ella nos pide que incluyamos el tema de quiénes son los codependientes de las mamás, cómo son y cómo se comportan. Con muchísimo gusto, Ana María, y todas las sugerencias que tengan para temas que les gustaría escuchar, que les gustaría que desarrolláramos acá, en verdad son bienvenidos con muchísimo gusto. Únicamente los tenemos en cuenta para el siguiente mes, porque el calendario de este mes que está transcurriendo ya lo tenemos hecho. Entonces, esta sugerencia que tú nos haces, Ana María, la vamos a rescatar para el mes de enero, con mucho gusto, y además se agradecen todas sus participaciones. Y bueno, continuando con esta cuestión, hablando ahorita que estabas comentando acerca de pues la mercadotecnia y cómo va moviéndose ya gran parte de la producción artística, intelectual, que bueno, ya se le tiene que poner unas comillas, ambos en función a esto, me hizo recordar algún momento en el que estaba por coincidencia cerca de algún lugar, no voy a decir nombres, pero estaban teniendo una junta mercadológica acerca de los productos que lanzan al mercado, ¿no? Y en verdad era una cosa como para poner chinita la piel. Lo que decían así con toda sinceridad y abiertamente, ¿no? Estaban comentando que antes que nada tendrían que pensar en cuál es el público objetivo, ¿no? Y de ese público objetivo, pensar cuáles son las necesidades más recurrentes. Entonces,
ponían ellos el ejemplo, vamos pensando en personas que les gusta la cuestión natural y orgánica y que tenga que ver con todo esto, ¿no? Entonces nuestro producto debe contar con ciertas características que lo asocien a este tipo de condiciones, como por ejemplo utilizar cierto tipo de material como para el empaque, ciertos colores, color tierra, color verde, etcétera, para que la gente le llame esto, ¿no? El eslogan tiene que ir en función también a cuidar la naturaleza, y decían, el producto es lo de menos realmente. Lo que importa en verdad es que tenga la apariencia de que es orgánico. Dios, es que en verdad es algo, a mis ojos, es algo maquiavélico. ¿Qué trabajo me cuesta, en verdad, qué trabajo me cuesta darte algo orgánico? Si yo quiero satisfacer a un público que busca productos orgánicos, ¿qué rayos me cuesta darte un producto orgánico? Y ya, no, vamos a hacerlo lo más barato que se pueda, vamos a utilizar todos los medios para, no importa lo que tenga dentro, nada más con que tenga el eslogan. Y lamentablemente, en esta, y otra vez esta, entre comillas, época de información, donde ya antes, bueno, salió el telegrama y era la gran innovación, ¿no? Ahorita tenemos todo, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos el internet, espectaculares, en nuestra comida tiene etiquetado los productos que lleva y que no lleva, etcétera. Y lamentablemente nos quedamos con el reflejo de quedarnos, de asumir lo primero que vemos, así a primera vista eso es, y punto. Y eso hace que nos quedemos con los eslogan de las cosas, únicamente con esa frasecita. Por ahí, por ejemplo, en algún momento les comentábamos una botella de agua, ¿no? 100% natural. ¿Por qué no sería natural el agua? Sin azúcar y sin colesterol. ¿Por qué no sería natural el agua? Es agua. Si fuese un jugo de naranja y me dicen 100% natural, qué bueno, es 100% natural. Pero si es agua, 100% natural, es un eslogan, es tan natural como cualquier otra agua. Y lamentablemente nos quedamos con eso. Parece que es información, esto que tú comentas, ¿no, José Luis? Totalmente libre de cianuro. ¿Por qué tendría cianuro mi queso? Ningún queso tiene. Entonces, pero nosotros ya decimos, no, yo compro porque este es el que no tiene cianuro. Y los demás seguramente que sí, porque no tienen el letrero. No, en verdad, esto lamentablemente ha constituido una fragilidad que ha sabido explotar la mercadotecnia y nos exige tener los ojos aún más abiertos. Y esto también nos hace pensar un poquito sobre nuestros hábitos de lectura. Imagínense, si estamos metidos en un como mundo de mercadotecnia engañosa, ¿qué pasa con la lectura? Hay algo que bueno, como he sonado y ahorita estamos hablando justamente de esto porque, bueno, está la Feria Internacional del Libro con expositores muy, muy interesantes, con un país invitado que es Argentina, y que vale la pena darse una vuelta, una vez más, con sus lentes de sentido común para ver qué es lo que se compra. Porque hay algo que, hablando de esta misma mercadotecnia, se va aplicando para los libros. Y ahí hay que entenderlo de esta manera. Los libros, como cualquier otra cosa, es una industria, ¿no? Como cualquier otro producto, es una industria que está buscando vender, es una industria que está buscando un beneficio, y bueno, eso no tiene nada de malo porque estamos en un... Y que se necesita. Y que se necesita, por supuesto. O sea, tampoco es como para ponerle ahí el pentagrama de porque si no son unos capitalistas. Libros, ¿no? No, pues claro que no, se necesita vender, por supuesto que se necesita vender. Aún así, hay que entender qué es lo que viene atrás de esto. Y justamente el asunto de la lectura en nuestro país se vuelve algo como hasta cliché, ¿no? ¿Sabes cuántos libros leen los mexicanos al año?
Y uno dice, no, pues ¿cuántos? Y así, .2 libros, así como, ¿cómo al año? Y nos suena alarmante, ¿no? ¿Cómo es posible? Y uno nunca sabe cómo se sacan esas estadísticas, cómo se puede leer .2 libros, ¿verdad? Al año. Pero bueno, esto nos da esta idea de que hay algo malo. Es malo no leer, ¿no? Yo creo que si se lo preguntamos a cualquier niño en la primaria, le decimos, niño, ¿es bueno leer o es malo leer? El niño nos va a decir, no, pues es muy bueno, leer es muy bueno. ¿Leer qué, niño? No, pues leer. ¿O por qué? Y hasta ahí se acabó la respuesta, ¿no? ¿Es bueno o es malo leer? Usted pregúnteselo. No, pues uno podría decir, inmediatamente es bueno leer. ¿Leer qué cosa? ¿Qué le gustaría leer a usted? ¿De qué le serviría leer a usted en su vida? Y ahí es una pregunta mucho más profunda que tendríamos que respondernos. Si usted me dice que lo que le serviría leer son más novelas, déjeme le digo que no es cierto. Tal vez usted se divierta, tal vez usted tenga un tiempo de ocio leyendo novelas. Y eso es maravilloso, es magnífico. Hasta podríamos decir, bueno, es hasta mejor que ver la televisión. No, no es mejor. Ni es mejor que ver la tele, ni es mejor que ver una película. Es distinto. ¿Sí ve? Hay personas para todo. Hay personas que les gusta más ver una película y hay personas que les gusta más leer el libro. Eso también hay que sacarnos ese elitismo de decir es que lo mejor es... No es que sea lo mejor, son vías de transmisión distintas. Uno dice, bueno, es que en la película no se alcanzan a transmitir todas las cosas. Pues no, porque es una película de 2 horas. Se tiene que reducir eso. Pero aún así nos da una experiencia y nos da placer, que a final de cuentas es lo que estamos buscando. Entonces, una vez más, ¿de qué le sirve leer a usted? No de qué le sirve leer, porque pues para subir la cultura y lo demás. No. ¿Qué es un tema útil para leer para usted? Y uno podría decir, bueno, por mi trabajo. No, de lo que usted quiera crecer. Fíjese qué distinto es cuando realmente podemos encaminar nuestra actividad a lo que queremos hacer. Uno puede decir, a ver, voy a leer. ¿Y cuál es mi intención de leer? No, pues yo me quiero hacer más culto. Ok, vamos leyendo de cultura, vamos leyendo de historia del arte, vamos leyendo de la historia del país, vamos leyendo sobre economía, vamos leyendo sobre cosas que hagan que crezca mi cultura. Pero si yo para incrementar mi cultura estoy leyendo los libros de A Chuchita la bolsearon, porque eso es lo que están leyendo todos mis amigos, y eso es lo que sale en la tele, y eso es lo que vi el anuncio, de cultura no incrementamos nada. Incrementamos la misma cultura que si hubiéramos, o estos nuevos libros, ¿no? Que son medio pornográficos, que es eso, ya estaremos hablando de eso. Pero si viene en un libro, entonces es refinado, porque está en un libro. No. Si viene la pornografía mal, pero si es en un libro, pues es un libro y es que es erótico, ¿no? No más porque no tiene dibujitos ni fotografías, ¿no? Es algo, una vez más, hay que entenderlo como lo que es, no hay que mitificarlo, ni ponernos elitistas, snobs, porque, bueno, es que como vieran un libro de ser bueno, no. La basura la podemos tener en todas las presentaciones que usted quiera. Y hay que estar muy atento para no irnos a echar algo a la boca que nos acabe haciendo daño. Y esto hay que entenderlo de la misma manera con los libros. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana continuaremos con este tema, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.